Ok, entonces puedes ver mi pantalla, ¿verdad, Yairi? Bueno, la pueden ver todos, ¿verdad? Sí, Marco. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, entonces, quedamos que son los átomos que se encuentran a la misma distancia. Aquí lo más fácil sería tomar el átomo que está en el centro del hexágono. Ese es el que tiene mayor facilidad. Ajá. ¿Cuántos átomos en el mismo plano horizontal están alrededor del átomo que está aquí en este centro? 6. Correcto. Pero también existen estos tres que están a la misma distancia. Entonces, ¿cuántos son? Ahí. Estos azules. 3. 3. Y acá arriba, Otros tres. otros 3. ¿Cuántos son, Mariana? Los 12, pero no me quedó muy claro, por ejemplo, si escogemos otro. Puedes escoger el que quieras porque son equivalentes, pero escoge uno, a ver, dime cuál quieres escoger. Uno que esté como ese. ¿Que esté dónde? ¿Este? ¿Este? Sí. Ok. ¿Cuántos átomos están rodeando en el mismo plano a este átomo que está aquí en la esquina? 3. ¿Cuántos? 3. No. 2. No. Seis. 6. 6 en el mismo plano. Porque, a ver, 1, 2, 3. Pero aquí faltan 3 celdas unitarias, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 y 6 de las celdas unitarias adyacentes. Acuérdense que solamente estamos viendo una celda unitaria, pero el material está conformado de múltiples celdas unitarias. ¿Ok? 6. Ahora, ¿cuántos átomos se encuentran a la distancia mínima abajo de estos azules para este átomo que está aquí? ¿4? No. Esta estructura es la misma que esta que está acá. Aquí se ve cuál está cerca. A ver, voy a abrir este programa en la aplicación que la hice para... ok, entonces, este átomo, estamos analizando le voy a cambiar incluso el color para que no se pierda, le voy a poner un color muy diferente. Pero tendré que seleccionarlo aparte. Dice nada más así, que está aparte. Ajá, ok. Entonces, a ver, lo vamos a ver desde arriba. En el mismo plano a este que está aquí, ¿cuántos hay? ¿Quedamos? ¿En el mismo plano? 6. 6. Sí. A todos les queda claro que hay 6, ¿no? Aquí alrededor son 6. ¿Cuántos Sí. están cerca que estén debajo?
3. 3, ¿están de acuerdo? Porque hay 3 celdas unitarias. Uno sería este, otro estaría acá y otro estaría acá. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. 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 ¿Todos ya lo ven? Ahora sí. ¿Hay alguien que no ve por qué hay 3 azules de la capa azul? Ok, parece ser que todos lo ven. Y arriba, entonces, ¿cuántos hay? 3. 3, ¿no? Porque hay otra capa igual que esta azul. O sea, aquí hay una capa azul y acá arriba hay otra capa azul. Y entonces serían 6 en el plano, 3 azules y 3 azules arriba. Entonces también nos da los 12. ¿Queda claro, Yairi, o no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Segura o nada más estás dando el avión? No, sí, segura. A ver, entonces tú explícanos ahora por qué este morado tiene el mismo número de coordinación, este azul. A ver, ¿nos puedes explicar? Porque estamos hablando de una celda unitaria, ¿no? Ajá. Entonces, como Este bueno, morado. ajá, Ok. el átomo que está dentro de la celda unitaria, pues representa lo de todo un material. Ajá, pero a ver, y si los cuentas, a ver cuáles son los, dime tú. Ah, ok, ok. Bueno, de ese, primero serían, ¿Cuántos están en el plano mismo que el azul? ¿me podría poner la mirada aérea, por favor, o como se lo diga? Ajá. Así. Gracias. En ese lado serían 3 en el mismo plano. No. Del azul, acuérdate. Este azul donde está el mouse. A ver, ¿quién le ayuda a Yairi? ¿Cuántos están en el mismo plano? Yo también tengo duda en eso, Marco. Sí. Cuando estábamos repasando los rojos, que dijeron que en el plano habían 6, pero ¿qué pasa con el del medio, el rojito de medio? En el plano, alrededor de él, blanco. Sería 1, Ok, todo es... 2, ok. 3, 4, 5 y 6 de las siguientes celdas unitarias. Ok, vale, Sí. gracias. Entonces en ese sería 2. ¿O sigo mal? Sigues mal. A ver, aquí, ¿cuántas hay en de esta celda unitaria? 2, ¿no? O sea, alrededor de que está Sí. seleccionado, hay 2, ¿correcto? Sí. Pero ¿cuántos hay en el mismo plano que estén a la misma distancia? Acá debe de haber otro, ¿cierto? Y Acá debe de debe de haber haber otro. otro. Entonces es con como no es único, está Ajá. pegado con otras celdas, se Sí. tienen que contar con los pegados. Entonces ahí sí, Correcto. son los 6, sí. 6. Entonces aquí habría 6. Si lo vemos en la visión grande, pues es que este azul tiene que tener la misma cantidad, se debe de ver como este rojo, pero está nada más en diferente posición. Entonces este azul también tiene 6. Uno aquí, otro acá y 2 aquí, que cumplen los 6. Vamos, a ver, voy a regresar, voy a poner aquí y sobreponer la imagen para no abrir varios. Esta es la capa azul, ¿correcto? Esta es la capa roja, aquí están los 6, y abajo está la capa azul. Y les estoy preguntando, alrededor de la capa de uno de los azules,
¿Cuántos hay en el mismo plano? Aquí se ve que si yo pongo el mouse sobre este azul, alrededor hay exactamente 6, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya queda así muy, muy claro para todos? Sí. Ok. Sí. Entonces Muy aquí claro. alrededor hay 6. ¿Cuántos hay arriba de este azul? 3. 3. ¿Y cuántos hay abajo? 3. 3. Entonces 6 más 3 más 3, ¿cuánto da? Los 12, sí. Entonces también da 12. Entonces para cualquier átomo que ustedes seleccionen, el número de coordinación va a ser 12. Ok. Ajá. En este caso, no siempre va a ocurrir así. Puede ser que sea una posición diferente. Ahorita es nada más para las cúbicas central, las empaquetamientos compactos. Ajá. Puede ser cúbico o hexagonal. ¿Va? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Otra duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar o algo? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, este ejercicio vale el 95% de la calificación. No es cierto. Es que están diciendo que no tienen duda y no sé qué. Bueno, nada más ya iríndose, pero eso es su duda. Vamos vamos a hacerlo así como que realista. A ver, vamos a buscar el parámetro de red del níquel. Lo voy a buscar yo. A ver. Parámetro de red del níquel. Así que lo que diga la Wikipedia ahí, a ver, vamos a ver. Ah, pues no viene. Vamos a buscarlo en inglés. Ah, es que creo que escribí níquel mal. Vamos a ver, cualquiera dice que normalmente es cúbico, bueno, ya estos son cúbicos, y dice que es cúbica centrada en el cuerpo. Vamos a buscar, vamos a hacer un cúbico centrado en las caras. A ver cuál nos aparece. O en la misma página, y vamos a buscar, alguno que... ¿Cuál se les antoja? ¿El titanio? ¿O cuál quieren hacer? ¿Qué elemento quieren hacer? Oro. A ver, vamos a hacer el oro. Ah, ok. Entonces dice que el oro, vamos a buscarse el parámetro. Creo que parece no tiene. Tendremos que hacerlo para el níquel, porque el níquel ya estaba. No, pero debe de venir un apartado diferente. Entonces, era este, ¿no? Ah, es que viene algo de Crystal Structure, pero vamos a usar este ya para no perder tiempo. Entonces dice que el parámetro de red es 356.4 picómetros. Entonces dice que es, dejen cambio aquí. Dice que el níquel tiene un parámetro de red igual a 300, ¿qué les dije?
352.4 picómetros. Ajá. Dice que la estructura más común es CCP. Y entonces, ¿qué significa CCP? Cubic Closed Pact. Ajá. ¿A qué equivale eso de acuerdo a su tarea? A 3 capas, A, B, C. Ajá, tres capas, pero esa es cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, ¿qué es? Cúbica centrada En las caras, ¿no? En las caras. ¿Seguros? En el cuerpo. En el cuerpo, sí. En el cuerpo. Y nada más. Entonces, cúbica centrada ¿en qué? Cuerpo. En el cuerpo. Entonces, ese es BCC. Pero para el ejercicio me gustaría empezar por uno más fácil. Mejor vamos a hacerle al revés. Vamos a buscar de él a... No, perdón, Atomic Radio. Del níquel, ahí lo que salga la Wikipedia alguna vez ya lo busqué, no estaba tan mal. Vamos a hacer del oro, como ya dijeron. Del oro, 135 picómetros. Vamos a cambiar para hacerlo más fácil. El oro, el radio atómico son 135 picómetros. Vamos a considerar que el oro tenga una estructura cúbica simple. Cúbica simple. No, aquí tengo una herramienta para hacerlo más bonito. Esta cúbica simple. Y eso quiere decir que en cada una de las esquinas debe de haber un átomo, ¿correcto? Entonces, en cada una de las esquinas tenemos un átomo de oro. Aunque no sea la forma más natural de tener, la forma natural no siempre son la cúbica simple, pero la puedes forzar con presión o con algunos parámetros de síntesis, puedes forzar a que cambie la estructura. Entonces vamos a estudiar cuál sería el parámetro de red. El parámetro de red A equivale a la distancia que existe entre cada uno de los átomos. Entonces el parámetro de red A se encuentra aquí. Y vamos a identificar cuál es el parámetro de red. Ajá, con el níquel lo va a hacer al revés. Pero si ya saben que el radio atómico del oro es 135, ¿cuál sería el parámetro de red? ¿Me puede decir alguien? 2 veces el radio. 2 veces 170. el radio, muy bien. Entonces, el parámetro de red A es igual a 2 veces el radio. Y entonces eso es igual a 270, ¿no? Picómetros. ¿Cuánto es en Armstrong? ¿Cuánto es un picómetro?
por 10 a la menos 12, ¿Y un metros. angstrom? Por 10 a la menos 10. Correcto, entonces 2.7 angstrom. Ujú. Ahora vamos a hacer otra consideración. Vamos a sintetizar, se meten al laboratorio y sintetizan el oro con una estructura cristalina diferente, en vez de hacerlo cúbico, cúbico simple, lo hacen cúbico centrado en el cuerpo. Eso quiere decir que va a haber un átomo exactamente en el centro, así. Ajá. A ver, vamos a empezar con otro más fácil, por eso quería evitar el otro. Vamos a hacer en las caras, en todas las caras, que haya un átomo. Entonces, estas líneas no existen, solamente las voy a poner para que sea más fácil entender el dibujo. Aquí está haciendo como un tache y acá hace como una cruz en el centro. Ajá, o sea, estos átomos son los mismos de oro, nada más los puse de diferente color para que se distinga que hay uno hay un átomo también en las caras. Aparte de estar átomos en la esquina, hay un átomo también en las caras. Este es BCC, perdón. No, este es FCC. Ah, ok. Vamos a ponerle aquí. Esto significa F, C, C. Face Center. Cubic. Ajá. Centrada en las caras. ¿Ok? Dejen, busco la imagen esa, así que la tengo por ahí a algún lado hecha. Bueno, la primitiva, por si no le entendieron al dibujo que ese. No sé dónde está. Una de las primeras. FCC. Ajá, entonces hay uno en cada cara. Curiosamente lo hice de color invertido. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí para sacar el parámetro de red de la estructura cristalina de la celda unitaria? Pues el parámetro de red es 4 sobre raíz de 2 por el radio. ¿Cómo sabes eso? Pues porque ¿no? Podemos trazar una diagonal en una de las caras. Ajá, trazamos una diagonal en una de las caras, ¿no? Porque aquí en las diagonales sí es donde están unidos. Entonces vamos a unir esta diagonal y entonces se forma un triángulo. ¿Sí? Entonces le voy a poner letras A, B y C. Si no lo ven ahí, lo voy a hacer acá. A, B y C. Y voy a trazar, vamos a poner aquí A, B y C. Y esa diagonal cruza exactamente en medio del átomo que está en la cara. Si lo vemos desde la esquina, si lo vemos desde una cara, perdón, va a quedar así, ¿no? Entonces vamos a tener el átomo del centro. Que pasa así. Profe, Sí. bueno, Marco. Es que hay un cuadro negro y entonces no se ve lo que dibujan. Sorry.
Ahora sí, ¿no? Sí, ya. No me quedaron tan que pase exactamente por el centro. Ni del mismo tamaño. Pero se supone son los mismos átomos. Es más, para hacerlo perfecto, mejor voy a eliminar este. Voy a eliminar este. Y nada más voy a copiar este. Lo voy a arrastrar. Vamos a eliminar. Entonces ahí está, ¿no? En la diagonal que vemos, sí suma. Entonces, ¿cuánto es la distancia? Le voy a volver a escribir. A. Este sería A. Esta es B. Y aquí es C. Ajá. Bueno, por último voy a copiar el... este. Y así, ¿no? Entonces, la distancia A, B, es igual a ¿cuántas veces el radio? A 4. A 4. Ajá. Pero no nos interesa, bueno, 4 veces ¿qué cosa? El radio. El 4 radio. veces el radio. Ajá. Lo que nos interesa saber es el parámetro del red. El parámetro de red, en realidad, es desde aquí. Desde aquí hasta acá. Es el parámetro de red. ¿Cómo relacionamos el parámetro de red? Bueno, con el teorema de Pitágoras, porque podríamos poner que AB cuadrada es igual a AC cuadrada más CB cuadrada. AC cuadrada. A cuadrada es igual a... A ver, vamos a ver. AC es igual a AB. ¿Están de acuerdo? Sí. Y eso es el parámetro de red. Y también por el teorema de Pitágoras, sabemos que AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más AB al cuadrado. Ajá. Entonces, AB cuadrada es igual a cuadrada más A cuadrada. Entonces, AB cuadrada es igual a 2 veces A cuadrada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, AB va a ser igual a raíz de 2A. Y entonces esta ecuación, que le vamos a nombrar 2, y a esta le vamos a nombrar 1, tienen como común AB, que en realidad no nos interesa AB, lo que nos interesa es la relación del radio y el parámetro de red. Entonces 2 veces, perdón, la raíz de 2A es igual a 4 veces R. Y A, perdón, sí, A va a ser igual a 4 entre raíz de 2 R. Listo. Todavía esto lo podemos racionalizar si queremos, podemos hacer, lo multiplicamos por raíz de 2 entre 2, entonces quedaría raíz de 2 entre 4, 2, R,
Y entonces eso nos da raíz de 2 por 2, ¿no? R. Y todavía podemos meter aquí. Y entonces sería raíz de 8, ¿no? Sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Ajá. ¿Están de acuerdo? Todas estas expresiones serían correctas. Marco, tengo una duda. Sí. En los dibujos de arriba, Ujú. me confundo un poco en las letras, en cuál dibujo estás tomando, porque dices que el parámetro de red es AB, ¿no? El parámetro de red es AB, que es lo mismo que BC. Ajá, pero es que tenemos uno que sería un parámetro de red en AC, ¿no? ¿Otra vez? No te escuché bien igual. Es que tienes otro que dice AC, que también sería el parámetro de red, ¿no? No. Es que no sé si pusiste las letras diferentes o yo estoy Ah, ok, confundido. ok. Acá en este de aquí. Entonces vamos a borrarlo aquí. Sí, gracias. Me hubieras dicho antes. Nada, ¿Sí? disculpa. Y B, ahí está. Ujú. Ahora sí. Sí, ya entendí, gracias. Ujú. Y en la Casi. suma no sería que AC es igual a CB, no a AB. En la primera suma, bueno, donde pones que es igual al parámetro de red. Ah, sí, lo cambié, pero no lo sustituí por A, pero sí tienen razón para que sea más claro. Pero bueno, esto es más bien esto es lo que está correcto. Sería BC, porque es la hipotenusa que es AB, es la suma de los catetes. Ajá, correcto. ¿Hasta aquí están de acuerdo en todo? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces, Sí, nada más que bueno, también había- Ujú. sí, en el segundo renglón o sea, el que está debajo de la primera ecuación, ajá, debe ser AC igual a BC, ¿no? también. Ujú. O sea, este cateto y este cateto son iguales. Ajá. ¿Dudas? Ahora vamos a sacar la densidad de este sistema. Ujú. ¿Cómo le hacemos para sacar la densidad? La densidad es igual a masa entre volumen, ¿correcto? Sí, Ok. ¿Cuál es el volumen R de al cubo, ¿no? En todo caso. cuál? R al cubo. No, A al cubo, ¿no? La verdad, al Sí. cubo, sí. Entonces la densidad va a ser igual a masa por A al cubo, correcto. ¿Cómo sacamos la masa de lo que está ahí adentro? ¿Cuántos átomos de oro hay aquí dentro? Cuatro. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Alguien ya nos dijo que 4. ¿Los demás? ¿Adentro dónde, perdón? En la celda unitaria. Dentro de la celda unitaria, 24. ¿cuántos hay? 12. ¿Otra opinión? ¿Ya hay 14. de 12? ¿Quién más? 14, yo digo. 14. ¿Quién más?
A ver, la hago grande Sí, para que... 14. Sí, son 14. ¿Los demás? ¿14? 4. Hay 14 y Cuatro 4. también. A ver, de este átomo, ¿cuántas partes están dentro de la celda unitaria? 1/8. 1/8. ¿Están todos de acuerdo que solamente hay 1/8 dentro de la celda unitaria? Sí. Entonces, si multiplicamos 1/8 por ¿cuántos átomos de color azul hay? 8. Son Ocho. 8. 1/8 por 8, Pues es un átomo. 1. 1. De este átomo rojo, ¿cuánto está dentro de la celda unitaria? Medio. 7.5. Un medio. ¿Y cuántos átomos como el rojo hay en la misma situación? 6, 6 por un medio, 3. 3. 3. Más 1 que ya teníamos. 4. Correcto. Entonces, átomos dentro serían 8 por un octavo más, más 6 por un tercio. Eso nos da 4 átomos. Por un medio, ¿no? Así, sí, sí. Átomos. Eso nos da 4 átomos que se encuentran dentro. Entonces, ¿cómo sacamos la masa de esos 4 átomos? Con la masa molar. Y el número de Avogadro, ¿no? Y el número de Avogadro. A ver, les doy 5 minutos para que obtengan la densidad. ¿Va? Piensen ustedes. Es algo que sí pueden hacer, estoy seguro. No es ninguna magia ni nada así difícil. 5 minutos para que lo hagan ustedes y ahorita retomamos la grabación y lo revisamos, ¿va? Son las 13:41, las 13:46. Seguimos trabajando. ¿Por qué es un octavo y no un cuarto? Nada más habría otra celda que es mucho más simple. Ajá, pero nada más vamos a estudiar la de las esquinas. ¿Por qué? A ver, vamos a verla desde arriba. Aquí, ¿cuánto queda? Así, si tú lo ves desde arriba, si fuera una esfera, ¿cuánto está dentro de la celda unitaria? Un cuarto. Un cuarto. Pero quisiera que ¿quién fue que me preguntó? Ya no vi. Yo. Ok, a ver, Irving. ¿Cuánto ves así desde arriba? ¿Cuánto está dentro de la celda unitaria? Sí, un cuarto. Un cuarto. Sí. Pero ¿estás de acuerdo? La voy a girar lentamente. Lo malo que por la tarjeta gráfica no es muy difícil que lo haga en live porque está renderizando muy rápido. Pero ¿estás de acuerdo que desde arriba veías un cuarto? Y desde aquí se ve que todavía hay un plano que la corta a la mitad, a ese cuarto que tenías, ¿no? Desde el cuarto que viste que tú arriba, todavía este plano lo está cortando. Y nada más queda este pedacito. Entonces, un cuarto por un medio, porque dije que la corta a la mitad, ese es un octavo. Entonces, a ver, este es un octavo. Multiplícalo por 4 y te va a dar toda la mitad de abajo. ¿Sí? Un octavo lo multiplicas por 4, o sea, los 4 lados de aquí de los 4 celdas unitarias, y te va a quedar apenas la mitad, y luego otra vez la otra mitad. Entonces es un octavo. ¿Estás de acuerdo ahora sí? Sí, ya. Muchas gracias, Marco. Bien, entonces, todavía falta un minuto. Voy a volver a parar la grabación. Seguir grabando. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos dos opciones. Sacamos el volumen que hay en un mol o sacamos cuánto pesa un solo átomo de oro. ¿Cuánto pesa un solo átomo de oro? ¿Quién puede decir cómo le hacemos?
Ya sabemos el volumen de esa celda unitaria, porque es el parámetro de red de la celda unitaria y lo multiplicamos al cubo. Pero ¿cuánto pesa un solo átomo de oro? ¿Quién me dice? El mol de oro dividido por el número de Avogadro. A ver, entonces, ¿qué quiere decir un mol? Un mol dice, o cuando dicen el peso molecular, perdón, vamos a poner el peso molecular. El peso molecular del oro. ¿Cuánto es? ¿Me lo pueden decir? El peso molecular. 9.665 gramos mol. 196.97, ¿no? Bueno, sí. Gramos en un mol, o sea, en una cantidad determinada de átomos. Y sabemos que un mol es una cantidad de átomos. ¿Qué cantidad es esa? El número de Avogadro. En átomos. Ajá. Entonces, ¿cuánto pesa un solo átomo? A ver, ¿me pueden hacer? ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto salió la cuenta? Eh, 3.27 por 10 a la menos 22. ¿Cuánto? ¿Lo pueden escribir en el chat? Entonces pesa, ¿todos le salió eso? 3.27 por 10 a la menos 22 gramos por átomo. Un solo átomo pesa esto. Ajá. Pero en la celda unitaria, ¿cuántos átomos hay? 4. 4. Entonces vamos a hacer la densidad. Va a ser igual a 4 veces el peso de un solo átomo. Ajá. Aquí es gramos por átomo. Pero aquí hay un átomo. Digo, 4 átomos. Pues este se cancela. Entre el volumen y el volumen esa cúbica, ¿cuánto da eso? Y lo pueden convertir ya a las unidades que... Ah, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo solo ahorita lo empezamos a inventar. ¿Lo pueden pasar a metros por kilogramo? Hagan el cálculo y metros por kilogramo. 3 minutos para hacer eso. A las 3:55 reanudamos. Yo tengo una duda. Sí. Es que, bueno, no sé bien, pero no deberíamos utilizar, bueno, no, más bien, el valor que utilizaron es A igual a 270 picómetros, ¿no? Pero eso lo habíamos calculado para una cúbica simple, ¿no? Y ahorita estamos en una cúbica centrada en las caras. Entonces tendríamos que sacar un nuevo parámetro, ¿no? Con Sí, la correcto. ecuación que determinamos que es... Correcto, con esta relación que acabamos de encontrar. ¿Con eso lo hicieron? Ajá, es que yo lo hice, bueno, salió que el parámetro era 381.83, y a mí me sale que es en kilogramos sobre metro cúbico 2.344. Ah, Entonces, a ver, Fátima, ¿sí usaste el parámetro de red de este? A ver, encontramos que el parámetro de red es este, ¿no? Pregunta a todos. ¿Sí usaron ese parámetro de red? Iván y Yairi. Sí, o sea, usando ese me da lo que dice la compañera soy igual. Rosa. Ah, ok. Entonces, a ver.
¿Cuánto es? ¿Dos punto qué? Bueno, es que no lo saqué en gramos sobre centímetro, lo saqué en kilogramos Sí. sobre metro cúbico y es 2.344. Sí, también a mí. Ok. Y en bueno, debe ser 2.344. ¿Sí? Creo que, Fátima, utilizaste el parámetro de red para la simple, ¿verdad? Entonces, nada más hay que Sí, tener copié el de ahí. abajo, pero no metí el 135. Ah, ok. 135 de este, ¿no? Sí. Ok, bueno. Bueno, así por eso es un ejercicio. Aquí vamos aprendiendo todos, ¿va? Ahora, primero, lo que hay que analizar, cuando tengan un resultado, ¿tiene sentido? Vamos a pensar, ¿es un metro cúbico? O sea, ¿es un metro por un metro por un metro? Un cubo casi del tamaño de un tinaco de oro. ¿Tiene sentido que pese más o menos 2 toneladas? ¿O no tiene sentido? Sí, Sí, pues sí, más o menos debe pesar algo, ¿no? Debe estar pesado. 2 toneladas. Ah, entonces sí es lógico que pese, porque a veces me sacan un resultado de que un metro cúbico de oro o de plomo pesa 10 a la menos 23 gramos o 10 a la menos 23 kilogramos. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, se eleva eso en el cielo ya, ¿no? De lo tan ligero que está. Entonces, hay que analizar los resultados y hay que pensar, ¿esto tiene lógica? Sí, entonces sí tiene lógica. ¿Va? ¿Qué horas son? Falta media hora. Les voy a hacer les voy a dejar una tarea y les voy a explicar de qué se trata la tarea y después vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio de otro tipo. Voy a pausar un poco porque para explicarles la tarea. Ajá. La celda unitaria va de aquí a acá, de estos átomos que están en la esquina. Para ver este programa les pedí que lo instalaran. Estos amarillos son sodios y los verdes son los cloros. Ajá. Entonces la distancia de aquí a acá es la celda unitaria, es cúbica. ¿Qué tipo de cúbica es? Pregunta primero. Entran las caras, ¿no? ¿Cuál? Cúbica simple, me parece. ¿Cúbica simple? ¿Por qué simple? Porque si agarramos nada más una sección o sea, por ejemplo, ahí justo donde tienes el cursor, tiene Ujú. nada más los átomos en los vértices. Pero en las Entonces, caras, ¿qué átomos hay? O sea, todo lo mostrado equivale a una celda. Ajá, todo lo mostrado, pero es desde esta esquina. Estos extra que están aquí, estos salen sobrando. Ok, Estos ok. verdes. Ajá. Dejen ver si puedo. Todavía no quería ver ese tipo de. No, pues sigue apareciendo. Ahora pareciera más confuso. Yo creo que así es lo más simple. Entonces, los amarillos están en las esquinas del cubo. ¿Y en las caras qué tiene? Que los amarillos quedamos que son sodios. Tiene otros átomos de sodio, ¿cierto? Aquí, acá, acá atrás, acá. Ajá. En el centro hay un átomo de cloro, pero es un átomo de diferente especie. Ajá. No es un átomo igual, entonces ese no cuenta porque no es un átomo de la misma clase de los que están en la esquina. Entonces no es que esté centrada en el cuerpo, es centrada en las caras. Ajá. ¿Vale? no, Entonces, no entendí muy bien eso. O sea, si sí, es de otra especie, ¿por qué se centra en las caras? necesita ser la misma especie, el átomo del mismo estilo, que esté
posicionado en el centro o en las caras. En este caso, el átomo que se encuentra en la esquina es el sodio. Los sodios están en cada una de las esquinas y también a la mitad de las caras. Ah, ok. Y también si pudiéramos centrarnos en los cloros, también sería centrado en las caras, o sea, quitando los Sí, pero sodios. habría que cambiar el sistema de referencia para, si pones los cloros en las esquinas, también sería centrado en las caras. Pero, o sea, aquí hay un cloro en medio, pero eso no te está diciendo que sea centrada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el átomo del cloro es diferente al que está en las esquinas. El que está en las esquinas es el átomo de sodio. Así como está dibujado en este marco de referencia, el sodio está en las esquinas y el sodio está en las caras, pero no hay ningún sodio en el centro. ¿Ahora sí, Ok, Mariana? gracias. Ujú. Sí, ahora sí. Bien, entonces. Ahora, ya que tenemos esto, ya que identificamos que es una centrada en las caras, ajá, de tarea lo que tienen que hacer es obtener la densidad. Ajá, esto ya es igualito a lo experimental. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a partir de algo más fácil. El parámetro de red es 5.685. Aquí dice 5.685. 5.685 Angstrom. Obtener la densidad. ¿Va? Pero vamos a obtener la densidad del cloruro de sodio aún así. Otra vez. ¿Cuál es la Es pregunta? que para la estructura solo estamos considerando el sodio, ¿no? Y por eso No, decimos no, 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 que no, es... no, no. Te define si es cloruro de sodio por la fórmula química. Aquí hay cloro y sodio. Ajá. ¿Qué define si es simple, si es centrada en el cuerpo, centrada en las caras? Los átomos que están en la esquina, en las esquinas y en las caras. ¿Cuáles átomos están en las esquinas? Los sodios. ¿Qué átomos están en las caras? Los sodios también. Entonces la estructura es, ¿cuál es, Mario? cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en las caras, muy bien. Ajá. Pero tiene los átomos de cloro, no los puedes omitir. Tienes que contar cuántos átomos de cloro hay dentro también. Ah, ok, ya. Ajá. Entonces, hacen el procedimiento y lo ponen, suben el procedimiento y suben su resultado en Moodle. Voy a hacer una pausa comercial. A ver, aquí este es parecido a lo que nosotros hicimos. Es oro. El peso molecular más o menos está igual. Tomamos exactamente el mismo. Y luego dice que la densidad le sale, es de experimental, 19.3. Nos salió un poco más alto, ¿no? Megagramos, en vez de kilogramos, o sea, un megagramo, bueno, nos salió un poco más alto, pero porque eso es porque el parámetro de red que tomamos es diferente, ¿no? De hecho, aquí, ¿cuánto le salió el parámetro de red a ustedes? 0.381 nanómetros. Ajá, el parámetro de red nos quedó ligeramente diferente. Y eso se debe mucho a que la forma en que se mide el radio atómico en cada estructura a veces varía, ajá, y tiene diferente error. Entonces, por eso nos salió un parámetro de red diferente. Pero no está tan mal, ¿no? O sea, sí estamos en el orden y de magnitud, y más o menos ahí se acerca el el peso, ¿no? Nos salieron 2 toneladas con 300
Y esos son 1.9 toneladas, 3. O sea, son 400 kilos de diferencia. No está tan mal, considerando que ese es el error del parámetro de red que tomamos. Ajá. Entonces, quería mostrarles que puede ser muy eficiente. Todo depende cómo miden el parámetro de red, ¿no? Si lo hubiéramos medido nosotros en el laboratorio y todo, yo creo que hubiéramos tenido un error muy pequeño. Vale. Voy a pausar nuevamente la grabación. ¿Alguien puede decir qué cosa es el factor de empaquetamiento? Es la eficiencia del espacio que ocupan los átomos en una celda. Muy bien, muy bien. Entonces, el factor de packing efficiency, factor de empaquetamiento, va a ser igual al volumen de las esferas entre el volumen de la celda unitaria. Ajá. Para una cúbica simple, voy a copiar el dibujo que tenemos acá arriba. Para una cúbica simple, entonces vamos a sacar. ¿Cuántas esferas hay ahí arriba, adentro? Una. Una, entonces, ¿cuál es el volumen de una esfera? Es 4/3 de pi por radio al cuadrado, al cubo. Entre el volumen de la esfera, ¿cuánto es? Bueno, el volumen de la celda unitaria, perdón, a cúbica, Pero ya definimos que para el caso de la cúbica simple, el parámetro de red es igual a 2 veces el radio. Entonces, esto nos queda 4/3 de pi por radio al cubo. Y A es 2 veces el radio al cubo, ¿cierto? Y esto nos queda 2/3 de pi, nada más. No. Estoy mal. Sería 2 a la 8 entre 4 sería 1 por 2 de pi. Ese es igual a 1/6 de pi, ¿no? ¿Cuánto da eso? 0.52. Eso quiere decir que para un sistema cúbico simple vamos a tener una eficiencia de 0.52, o sea, en una cúbica simple, prácticamente la mitad del espacio está vacío. Y la mitad está ocupado por materia, por un átomo. Eso nos puede ayudar a entender qué material va a ser más denso. Vamos a hacer ahora una cúbica centrada en las caras para la FCC. ¿Les parece bien si les doy 7 minutos y lo revisamos y sacan ustedes el factor de eficiencia para la cúbica FCC? Sí, Marcos. Vale. Voy a pausar el video, 7 minutos. Son las 2:17 a las 2:24. Listo, entonces ¿cuánto les salió? Ok.
0.74. 0.74. Eso quiere decir, analizando estos datos, que la FCC es más compacta que la simple. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Porque hay un mayor espacio ocupado por los átomos y hay menor espacio ocupado por el vacío. Entonces, es más compacta que la cúbica simple. Bueno, si no tienen dudas, con esto concluiremos la clase del día de hoy. Hagan la tarea y la tarea de la clase pasada. ¿Dudas o algo que quieran expresar? Entonces son 2 tareas las que entregaríamos el lunes, ¿verdad? Sí, la que les dejé de la clase pasada, que consiste en el sistema hexagonal del cubo. Reconocer con una imagen, con figuras de plastilina o con lo que ustedes quieran, pero que me muestren en el dibujo que les queda claro cómo es de que el sistema cúbico o por qué ese empaquetamiento que les mostré es cúbico. Es la tarea 1, le entregan el Moodle. Y la tarea 2, ¿en qué consiste? ¿Alguien puede decir? En La obtener densidad del cloruro de sodio. densidad. Densidad de cloruro de sodio, correcto. Utilizando ese parámetro de red que les acabo de dar. Ah, ok, gracias. Ajá. Utilizamos el radio de el que estamos utilizando. 135. No, utilizamos el parámetro de red. Sí, ya, perdón. El parámetro de red es 5.68500. Sí, me confundí. Y de la tarea 1 es la cúbica compacta centrada en las caras, ¿o cuál? Es el BCC Ok. y tienes que ver que sea compatible con el empaquetamiento ABC. Ese que puse en el chat es el parámetro de red del cloruro de sodio. ¿En qué unidades está, perdón? En Armstrong. Gracias. ¿Sale? Sí, Listo. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bien. Gracias.